Miren, los tres microorganismos o las tres familias o géneros de microorganismos que vamos a estudiar hoy tienen en común que tienen la capacidad de entrar a la célula, es decir, se desarrollan en un medio intracelular para poder sobrevivir en el organismo. Dentro de los micobacterium ya conocen ustedes algunos, ¿cierto? ¿A qué micobacterio conocen? El Mycobacterium tuberculosis, agente causal de la enfermedad del mismo nombre, una enfermedad pulmonar, una enfermedad crónica, ¿cierto? Que tiene características muy especiales en cuanto a estructura y funciones. Las bacterias del género Mycobacterium se caracterizan por su alto contenido de ciertos componentes especiales en la pared celular, lo que hace que no puedan ser teñidas, ¿sí? Con las técnicas comunes como Gram, necesiten una técnica especial, propia para ellos. Las bacterias del género Bartonella, de las que vamos a ver, que son la Bartonella bacilliforme, Caracteraceae y la Quintana, la primera es agente causal de una enfermedad endémica en Perú, que es la enfermedad de Carrión, ¿sí? Así que es importante que la conozcan, igual que las otras dos, porque han aparecido últimamente como enfermedades asociadas al VIH, y las lesiones bastante características en ellas. Finalmente, el grupo de las clamidias, en que vamos a revisar dos géneros, el género clamidia y el género clamidófila, ¿sí? Están relacionados con, en el primer caso, los tracomas y los linfogranulomas meningios, y en el segundo con una ornitosis humana, una enfermedad de aves que pasa a los seres humanos, y un cuadro pulmonar también, la clamidófila neumonía. ¿Qué recuerdan del Mycobacterium? Algo han visto. A lo largo de todas las clases hemos revisado algunas características del Mycobacterium. ¿Qué es ácido alcohol resistente? ¿Por qué es ácido alcohol resistente? ¿Qué tendrá? ¿Qué no tendrá? Tiene ácidos micólicos, ¿no es cierto? Tiene ácidos micólicos en su pared celular. Puede formar granulomas, es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto?, contra la actividad inmune. ¿Qué más? ¿Perdón? Ya, es uno de los componentes. Muy bien. Vamos a hablar un poco de los micobacterios. Estas bacterias son pequeños bacilos, ¿sí? Son pequeños bacilos similares a un hongo, o por lo menos era la característica morfológica que se estableció cuando recién empezaron a estudiar a estas bacterias. El Mycobacterium tuberculosis, conocido también como bacilo de Koch, es agente causal de una enfermedad pulmonar muy severa, que es la tuberculosis, que es una enfermedad crónica. A ver, no se olviden de quitarse los gorritos cuando están en clase, por favor. Las bacterias de este grupo se caracterizan por algunas cosas. Nos había mencionado uno de sus compañeros que tiene gran cantidad de ácidos glicólicos en su pared celular. Y esa presencia de ácidos glicólicos en gran cantidad, sí, le da la característica de ser resistentes a la decoloración con sustancias alcoholácidas. Si no se van a decolorar. Además, nos dan como un componente adicional que en su genoma, en el ADN genómico, sí tiene gran cantidad de uniones de citosina con guanina. La característica más importante, en todo caso, de este género es esta capacidad o esta cantidad abundante de componentes lipídicos que hacen que no se destiñan o que resistan a las decoloraciones. Otra característica importante que tienen es que crecen muy lentamente en los medios de cultivo, razón por la cual es tan importante poder identificarlos solamente con la tinción. Se hace importante poder identificarlos con eso. Las mismas estructuras de pared y la estructura de la bacteria le dan resistencia a bastantes cosas. Resisten a la respuesta inmune del huésped. Uno de sus compañeros nos mencionó también que esta bacteria puede formar granulomas, y eso ayuda, y eso tiene que ver también con los componentes de estructura que tienen. Resisten también a los detergentes, es decir, no son fáciles de eliminar, tiene que haber una limpieza profunda para que puedan ser erradicados. Y finalmente, estas características, ¿sí?, tienen que ver también con que resistan a las acciones de los antibacterianos frecuentes. Hagan un poco de memoria, vayan a la segunda clase. ¿Se acuerdan de los antibacterianos que vimos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los mecanismos de acción de los antibacterianos? Inhibían uno la síntesis de proteínas y otros, ¿no es cierto?, inhibían la síntesis de pared celular.
Cuando vimos los inhibidores de la síntesis de pared celular, dijimos que los mecanismos para lograr esta destrucción de la pared celular tenían que ver con intervenir en la unión de los peptidoglicanos. ¿Se acuerdan? En la unión de las cadenas finales de peptidoglicanos, y algunos otros antibacterianos inhibían el transporte de los precursores. Y después de ver todas estas características, teníamos una pequeña lámina que decía: inhibidores de la pared celular antibacterianos contra el Mycobacterium. Los componentes contra los que se han elaborado estos antibacterianos son específicamente o son característicos del Mycobacterium. Es decir, en lugar de eliminar o de destruir la síntesis del peptidoglicano, los antibacterianos hechos para los Mycobacterium se dedican solamente a destruir los enlaces entre los ácidos glicólicos, que son los componentes estructurales más importantes de esta bacteria. Son más de la mitad del peso de la pared celular y también tienen algunas otras estructuras. Les decía que los Mycobacterium crecen muy lentamente, y eso es cierto. Sin embargo, existen dos grandes diferencias en cuanto a medios de cultivo y presentación de crecimiento. El grupo de los Mycobacterium se divide en dos pequeños subgrupos, de acuerdo a sus capacidades o a sus características en el medio de cultivo. Los Mycobacterium son un grupo grande que se han subagrupado en dos. Un grupo son las conocidas bacterias que componen al complejo de Mycobacterium tuberculosis. Acá está Mycobacterium tuberculosis y hay otras más. Nosotros vamos a estudiar a Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias crecen en medios de cultivo con bastante lentitud, se desarrollan muy lentamente y dan colonias de ese color, así medio marrón claro, beige, ¿sí? O si no, son colonias no pigmentadas, sin ningún color. En cambio, existen algunos otros Mycobacterium que se llaman Mycobacterias no tuberculosas. Estas se denominan por sus siglas, por las letras iniciales, MNT, y son productoras de pigmentos carotenoides, razón por la cual son fáciles de identificar. Estos pigmentos carotenoides se ven así en los medios de cultivo y nos sirven para diferenciar, ¿cierto?, qué tipo de bacteria es. Porque estructuralmente ambas son bacilos ácido alcohol resistentes y se van a teñir con la misma tinción. Ahora, estos no son tan frecuentes, a excepción de estos dos, que están señalados en rojo. Mycobacterium avium e intracelulares son microorganismos que se están estudiando últimamente porque han aparecido en los pacientes que tienen infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Sí? Por eso es importante que los conozcan. O que sepan que los Mycobacterium pueden teñirse así, si son las Mycobacterium tuberculosas, y los no tuberculosos producen estos pigmentos carotenoides. Muy bien, ¿qué más hay de importante con estas bacterias? Hemos visto esta lámina 3 veces. En la primera clase, para hablar de estructura de pared celular, en la clase de antibacterianos y ahora. Es la estructura de una pared celular de la bacteria agente causal de la tuberculosis o del agente causal de la lepra. Bacterias del género Mycobacterium. ¿Qué ven de raro ahí? ¿De qué tamaño es el peptidoglucano? Es delgadito, ¿no es cierto? Es una cadena pequeñita. Y aparecen estructuras cuyos nombres son completamente nuevos, ¿no es cierto? El liporabino manano, el arabino galactano. Le dan mucha importancia a las proteínas. Hay proteínas porinas también aquí, ¿sí? Tienen una membrana plasmática por el fondo donde también están insertadas proteínas y hacia afuera hay glucolípidos y el componente estrella de esta pared, los ácidos micólicos. Constituyen aproximadamente el 70% del peso de la pared, ¿sí? Y también estas proteínas son importantes porque forman casi el 15% del peso total de la estructura de pared celular. Muy bien. Esta pared celular está compuesta de estos elementos. Les decía que tenía ácidos micólicos. Más de la mitad de la pared está compuesta de ácidos micólicos, que son ácidos grasos, ¿sí?, de cadena muy larga, entre 70 y 90, y le dan la resistencia a la decoloración al ácido. ¿Se acuerdan que las bacterias tenían unos lipopolisacáridos? ¿Cuáles bacterias tenían este componente? ¿Ya? ¿Y para qué servía el lipopolisacárido?
era una endotoxina. Una de sus estructuras, ¿se acuerdan? El lípido A funcionaba como endotoxina. Aquí también. Es una bacteria, ¿no es cierto?, que tiene lipoarabidomanano, un componente que funciona de manera similar. No es un lipopolisacárido, ¿sí?, pero tiene una función parecida. Tiene también los arabinogalactanos, que son polisacáridos que dan forma, ¿sí?, y también las proteínas. Mención aparte, con las proteínas, además de decir que constituyen el 15% del peso, sirven para transporte y también porinas, tienen una función antigénica. De todos los componentes de la pared celular son los que despiertan una mayor respuesta inmunitaria, ¿sí?, son las proteínas. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando una bacteria es degradada, ¿sí?, para conseguir un derivado proteico purificado, se dice que a este componente, el PPD, sirve para hacer una prueba. Esa prueba nos va a permitir identificar a las personas que han estado en contacto con la bacteria. ¿Por qué? Nos valemos de esta prueba por la capacidad que tiene la bacteria o esta estructura de la pared celular bacteriana de provocar una respuesta inmune, de provocar un efecto en el organismo que nos indica que ha habido un contacto con la bacteria. Son los 4 componentes más importantes del micobacterium y cada uno de ellos tiene una función especial. Muy bien. ¿Cómo se ve un micobacterium? Así. Verdito, un bastoncito chiquitito o así todo acumulado de color morado. Es un bacilo intracelular. Necesariamente tiene que estar dentro de las células del órgano al que va a infectar. ¿Saben ustedes que la mayoría de las personas inmunocompetentes desarrolla una infección pulmonar cuando, ¿sí?, entra en contacto con el Mycobacterium tuberculosis? Un grupo de esas personas desarrolla esa enfermedad y en una muestra de esputo, ¿sí?, se busca a la bacteria haciendo la tinción de Signils. ¿Ya aprendieron a hacerlo en el laboratorio? No, todavía. Les faltan, creo que 2 prácticas más para que aprendan a hacer la de Signils. Tanto esta tinción como la tinción de Gram y las demás que han aprendido son las que ustedes deben dominar y poder realizar en cualquier situación, ¿sí? Les dicen que esta bacteria es un bacilo intracelular ácido alcohol resistente. Estas siglas siempre tenganlas presentes, ¿sí? Las van a encontrar en algunos reportes cuando dan los resultados del examen de la tinción. Les dicen BAR y ponen ahí al costado algunas cruces. Les están indicando la cantidad de bacilos que se han encontrado en la muestra. Son aerobios, no se mueven, no forman esporas y causan infecciones de por vida. Y ahora vamos a ver cómo es que lo hacen, ¿sí? El medio de transmisión de este microorganismo es la vía aérea. La bacteria ingresa por la vía respiratoria cuando una persona está en contacto continuo, ¿sí?, y por largo tiempo con una persona enferma. Es por eso que cuando se encuentra a una persona que tiene tuberculosis, ¿a quiénes se tienen que estudiar también? A la familia, ¿no es cierto? A los familiares cercanos, a toda la familia. A ver, cierren las laptops, porque si no, no pueden estar escribiendo y escuchando. Bueno, miren, la bacteria ingresa por vía aérea y se va al pulmón. Ese es su primer lugar. Ese es el primer lugar a donde llega. El bacilo, ¿sí?, es fagocitado, como siempre, por el macrófago alveolar, ¿no es cierto? Una vez que la bacteria es fagocitada, van a ocurrir varias cosas. Lo primero que va a ocurrir es que la bacteria va a anular la acción del fagosoma con el lisosoma. ¿Se acuerdan ustedes? El macrófago se traga a la bacteria y tiene que unirse con un lisosoma para que este lisosoma destruya al microorganismo extraño. Pero aquí no va a ocurrir eso, porque la bacteria inhibe un componente que regula esa acción, inhibe al autoantígeno endosómico temprano 1, ¿sí?, al EEA1. Lo que sí va a ocurrir es que este fagosoma que contiene al microorganismo se va a unir a una vesícula dentro de la célula y va a permanecer ahí. Unido a esta vesícula intracelular, va a tomar de la misma célula los nutrientes y se va a replicar dentro de la vacuola.
Esta bacteria, aparte de que está dentro de una célula y eso le sirve para evadir la respuesta inmune, también va a formar intermediarios tóxicos de oxígeno, ¿sí? Para anular los mecanismos de defensa. La presencia del macrófago del bacilo en el macrófago va a estimular la formación o la síntesis de dos componentes inflamatorios, que son la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. El solo hecho de que la bacteria esté en el macrófago desencadena esta estimulación. Se produce una inflamación y comienzan a migrar las células hacia la zona en donde están las bacterias. Los macrófagos infectados sí se van a activar por acción del interferón gamma, que también se produce, y se hace una fusión mayor del fagolisosoma con el lisosoma. Esta unión, que no destruye a la bacteria, sí significa que comiencen a destruirse los tejidos circundantes, ¿sí? ¿Qué sigue de ahí? La bacteria consigue formar un granuloma. ¿Se acuerdan de los granulomas? ¿Se acuerdan de un granuloma? ¿Qué era el granuloma? Sí, era así, después era así. ¿Qué había al centro del granuloma? Había una necrosis que se llamaba ¿cómo? O que se llama ¿cómo? ¿Se acuerdan de la necrosis que parece un calcio? La necrosis gaseosa. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay al centro de esa necrosis gaseosa? ¿Quiénes están al centro? El micobacterio, ¿no es cierto? Comienzan a rodearse de células, ¿sí? Que toman ese aspecto de queso, que es necrótico, y la bacteria va a permanecer ahí. Yo les decía en las clases en que estudiábamos el granuloma que podían ocurrir dos cosas que vamos a ver aquí. Se forma el granuloma cuya figura vamos a ver en un momento, que impide la diseminación de la bacteria, ¿sí? Pasa eso. ¿Qué puede pasar en este granuloma? Pueden haber gran cantidad de bacilos o pueden haber poquitos bacilos. Si la cantidad de los bacilos es poquita, son poquitos, es un número pequeño, hay una poca carga antigénica, no hay mucha respuesta, ¿no es cierto? No hay mucho elemento que despierte una respuesta. Entonces se forma solamente un granuloma pequeño y va a haber una estimulación de los macrófagos, lo suficientemente fuerte, ¿sí? Para combatir a este pequeño número de bacterias. ¿Y qué ocurre aquí? Los bacilos se mueren. Y va a quedar un recuerdo, un daño tisular. Va a haber un daño tisular, pero es mínimo, ¿sí? Es pequeñito y queda como una pequeña cicatriz que se ve a veces en las radiografías. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando ustedes le hacen a un paciente la prueba con el derivado proteico purificado, con el PPD. ¿Qué les va a decir? Que esta persona en un momento de su vida tuvo contacto con la bacteria. Muy bien, esto ocurre si hay pocos bacilos. ¿Qué pasa si en lugar de entrar pocos bacilos se meten un montón? Entran muchos bacilos. Ocurre lo contrario. La cantidad de bacilos y la respuesta inmunitaria a esa gran cantidad sobrepasan, ¿sí? La acción de los macrófagos. Van a estimular la formación de granulomas, ¿no es cierto? Y van a conseguir que alrededor de ese granuloma, como son muchos bacilos, se agrupe la fibrina. Entonces ahí se forma el granuloma como debe de ser. ¿Se acuerdan? Las células degeneradas al centro y alrededor células, las multinucleadas, que finalmente van rodeadas de un halo de fibrina. Entonces se forma un granuloma mucho más grande, que da protección a la bacteria o a todos esos múltiples bacilos, ¿sí? Ante los macrófagos. Tienen una muralla alrededor, una barrera. Entonces, esta bacteria se queda ahí. Cuando ocurre esto, en el futuro aparecen dos situaciones. Una de ellas es que la bacteria se queda ahí toda la vida. La gente vive ahí con su granuloma feliz, no pasa nada, no ocurre nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estado inmune del paciente es adecuado, no hay ninguna baja en la inmunidad. Lo que sí puede ocurrir es que si la inmunidad de la persona se va para abajo, la enfermedad se reactiva. Por eso es que hablábamos hace un momento de una infección de por vida. La infección, en este caso, siempre va a estar. De dos maneras. Puede quedarse latente y no activarse nunca porque nuestra inmunidad va a estar bien, pero puede reactivarse si hay una condición de inmunosupresión. Por ejemplo,
Las personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia, ¿no es cierto?, bajan sus niveles de CD4 y hay una baja en la inmunidad celular. ¿Y qué va a ocurrir? Manifiestan la tuberculosis. Si una persona está en esta situación y, por ejemplo, entra a una terapia antineoplásica, también bajan las defensas. Si alguien deja de alimentarse adecuadamente, ocurre lo mismo. Entonces, este es el camino que sigue el Mycobacterium tuberculosis desde su entrada y su llegada al pulmón hasta el final. Puede morirse o se mueren todos si son poquitos. Si son muchos, se va a formar un granuloma y del granuloma pueden pasar dos cosas. Se queda ahí para siempre sin dar problemas, ¿sí?, pero se dice que está en latencia, ¿no? O se reactiva. ¿Cuándo? Cuando bajan las defensas. Eso es lo que ocurre. Y esa es la razón por la que las enfermedades pulmonares con tuberculosis aparecen después de mucho tiempo. Porque una persona está tal cual, no tiene nada. Bajan las defensas y comienzan los problemas. ¿Quedó esto claro, chicos? No es complicado. Ahí está el famoso granuloma, ¿sí?, que nos dio tanto que pensar en las primeras clases como un mecanismo de defensa. ¿Se acuerdan de la respuesta inmune? Era uno de los mecanismos. ¿Se acuerdan de la primera clase de patogenia bacteriana? Y aquí lo tienen en todo su esplendor. Vimos esta figura también ese día con un esquema que nos aclaraba qué partes eran qué partes del granuloma, ¿cierto? Al centro las bacterias o los bacilos, las micobacterias, los macrófagos alveolares rodean las células epitelioides y las células del ano. Afuera, los linfocitos CD4, CD8 en este caso, las células natural killer, y más afuera, acuérdense, se pone la fibrina, ¿cierto?, y encapsula todo. Muy bien. El último reporte de la Organización Mundial de la Salud, cuyo enlace pongo al final de las diapositivas, que es del año pasado, dice que el año anterior, en el 2014, 1,5 millones de personas murieron por tuberculosis. Es frecuente, ¿sí? Es frecuente. De esa cantidad, de ese 1,5 millones, 890.000 eran hombres, 480.000 mujeres y una gran población infantil. ¿Sí? Hay una gran población infantil. De todo ese grupo, la mayoría eran personas que no están infectadas con el virus del VIH, porque ahora muchas de estas enfermedades infecciosas se relacionan a esta enfermedad o a este virus, y les dicen que 0,4 millones de todos los infectados eran VIH positivos, y de este grupo fallecieron 1,2 millones. Hay una gran relación entre VIH y tuberculosis. Generalmente es la primera manifestación que tienen los enfermos con VIH o la primera enfermedad oportunista que aparece. Les dicen también que hubieron ese año casi 10 millones de enfermos en estas proporciones y que fallecieron por tuberculosis multiresistente 190.000. Acuérdense que la tuberculosis multiresistente es la que está provocada por un bacilo que no se va a morir con los antibacterianos frecuentes. Bueno, aparte de estos datos de la Organización Mundial de la Salud, que pueden consultar todos los años, porque todos los años se renuevan, ¿sí?, se sabe que la tuberculosis tiene solamente un reservorio natural, que son los humanos, y como les decía hace un rato, se transmite por vía respiratoria por un contacto cercano y continuo. Es decir, no basta con que uno se siente 5 minutos a hablar con una persona con tuberculosis para que se contagie, ¿sí? No es suficiente ese tiempo. Pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso las personas que siempre están en riesgo de contraer la infección, ¿quiénes son aparte de los familiares? Si la persona está en el hospital, ¿quién es más? El personal sanitario que los atiende. Las partículas respiratorias que ingresan, las más pequeñas, son las que se van al pulmón, porque las bacterias ingresan en las gotas respiratorias. Se sabe que son las partículas pequeñas que van llevando hasta 3 bacilos, las que llegan al tejido pulmonar, y el resto son eliminadas por los hilos. Aparte de las personas de la casa, ¿no es cierto?, los que están en riesgo de contraer la infección por tuberculosis son el personal sanitario, las personas que consumen drogas, cualquier tipo de drogas, incluyendo el alcohol, y los pacientes de VIH positivos. ¿Qué hace?
la tuberculosis o el Mycobacterium tuberculosis, no solo la tuberculosis. Las personas que tienen la inmunidad bien, que son inmunocompetentes, van a desarrollar sobre todo la forma pulmonar de la enfermedad. Cuando el microorganismo ingresa, ¿no es cierto?, se va a los campos pulmonares medios o inferiores. Una persona que se expone, es decir, está en contacto con el microorganismo, puede desarrollar una enfermedad activa a los 2 años en una proporción del 5%. Del 5 al 10% lo puede hacer después de 2 años, en cualquier momento. Que una persona desarrolle la enfermedad a los 2 años depende mucho del estado inmune del paciente y de la cantidad de microorganismos que han ingresado. La persona, cuando se expone a la bacteria y no se va por ninguno de los dos lados, a las 3 o 6 semanas es capaz de detener la replicación de los bacilos, siempre y cuando la inmunidad esté bien. Es decir, entran pocos, ¿no es cierto? Y ocurre lo que sabemos. O se mueren todos los bacilos o se quedan en fase de latencia. Y una persona nunca desarrolla la enfermedad. En realidad, para la poca proporción de personas que pueden desarrollar la enfermedad a los 2 años o un poco después, es bastante el número de casos que se presentan cada año. ¿Qué enfermedad o qué cuadro? Pulmonar, pues es el más frecuente. ¿Qué dicen las campañas de prevención de la tuberculosis? ¿Cuándo una persona debe ir a hacer un estudio para descartarse la tuberculosis? Fiebre. ¿Tiene sensación de fiebre? Ya. Tose con frecuencia. ¿Por cuánto tiempo? 2 semanas. ¿Tos seca? Tos constante por 2 semanas, ¿sí? Y si es productiva, con mayor razón, se tiene que ir a hacer un estudio. La tuberculosis no tiene ninguna característica específica. Dicen las personas que la padecen, que tienen esta tos constante, a veces con esputo, ¿sí?, con producción de esputo, y tienen también una sensación que es casi característica, una sudoración nocturna, sensación de transpirar más en la noche o de que la temperatura le sube en la noche. Ahora, una característica importante de esta enfermedad es la presencia del esputo, ¿no es cierto? Es el material importante donde las personas van a eliminar a las bacterias y va a permitir el esputo. Los esputos pueden ser de bastantes formas, pueden no existir, solamente pueden tener tos, no tener ninguna enfermedad. Puede ser un esputo purulento y un esputo con rasgos de sangre. ¿Sí? Este esputo con rasgos de sangre indica que hay un daño tisular, algo un poquito severo en el pulmón, ¿sí? Y en las radiografías se ven cavidades, una especie de espacios en el tejido pulmonar de donde parece que no hay nada, ¿sí? Están vacíos las cavidades. Cuando la bacteria se va a otro sitio fuera del pulmón, durante la fase inicial, este microorganismo sí puede dar lugar a una enfermedad extrapulmonar. ¿Dónde? Cualquier lado. La columna, sí, puede ir a cualquier órgano, al riñón también, pero la bacteria tiene que diseminarse al inicio de la enfermedad. Y eso suele ocurrir en los pacientes que tienen la inmunidad un poco baja, ¿sí? Muy bien, eso hace el Mycobacterium tuberculosis. Tenemos a una persona que tose por mucho tiempo, ¿cierto? Tose por 15 días y les dice que siente que le sube la temperatura en la tarde. ¿Qué hacen con esta persona? Mientras van recolectando el esputo, ¿cierto?, tienen que asegurarse que este señor, o esta señora, o esta señorita, o este joven, o este niño, ha tenido contacto con el microorganismo, sino de dónde le va a venir ese síntoma, ¿no es cierto? Aún considerando que hay personas A reactivas, es decir, que no van a manifestar que no van a presentar esta reacción, a todas las personas con una sintomatología o con sospecha tienen que hacerle las pruebas del PPD. ¿Qué le están inoculando? ¿Qué es el PPD? Vimos en la primera. Es el derivado proteico purificado, ¿no es cierto? Es un concentrado de la estructura de pared celular de la bacteria, que es básicamente proteínas, ¿sí? Estas proteínas se colocan de manera intradérmica, y ustedes ya saben cómo se hace eso, y se espera.
¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 2 días. Y aparece esta induración, esta elevación en la piel, ¿sí? Debe medir 10 milímetros o más para decir que la reacción es positiva. Los pacientes que les van a dar negativo en esta prueba, es decir, que son A reactivos, son los portadores del virus de la inmunodeficiencia, ¿sí? Así que en ellos nunca es totalmente seguro. Y las personas que les van a dar, entre comillas, un falso positivo, son las que han sido vacunadas con el bacilo de Camerburina. ¿Sí? Muy bien, ¿qué les dice esta prueba? Que una persona ha tenido contacto con la enfermedad en algún momento de su vida y que tiene bacilos viables en el organismo. Acuérdense que los bacilos pueden estar viables, pero en el granuloma, ¿no es cierto? Y se pueden estar activando. O si no, les indica también que no hay enfermedad activa. La prueba de tuberculina solo les dice, este paciente en algún momento de su vida ha tenido contacto con el bacilo. Y tiene algunos bacilos caminando ahí en su organismo, de repente en el pulmón, pero no tiene enfermedad activa. Probablemente, si aquí en el salón hacemos la prueba de tuberculina, muchos de nosotros vamos a ser positivos, porque en algún momento hemos tenido contacto con la enfermedad o con el bacilo. ¿Sí? Pero no quiere decir que estemos enfermos. Por eso les aclaramos bien. La persona se ha infectado en el pasado, tiene bacilos viables, pero no enfermedad activa. La importancia de que tenga enfermedad activa es que esta persona no va a andar contagiando por ahí. No tiene la enfermedad. Esa es una de las pruebas que se hace. La otra prueba es la liberación in vivo de interferón gamma. ¿Se acuerda que el interferón gamma es uno de los componentes que tiene que ver con la respuesta inmune, ¿no es cierto?, que se activa ante la presencia del Mycobacterium tuberculosis? Entonces se puede estudiar también la liberación de esta sustancia in vivo. Son las dos pruebas que se utilizan en inmunología, que les dicen que el bacilo está por ahí, pero no pueden ver al microorganismo. Para observarlo necesitan utilizar tinciones. La tinción más sensible es esta de aquí, la tinción fluorescente. El método de fluorocromo de Trant, que utiliza un colorante fluorescente, que es la auramina, rodamina, y esta prueba más sensible. El problema con esta tinción fluorescente es que no en todos los lugares se cuenta con un microscopio de fluorescencia para poder hacer la prueba. Entonces se prefiere la tinción clásica, que es la de carbofluxina, la tinción de Sid-Nielsen o de Quinlón, y se van a ver estos bastones, estos blanquitos, ¿no es cierto?, de color púrpura o rojos. Se pueden ver en el microscopio óptico, esa es la facilidad, ¿cierto? Y son muy sensibles cuando la muestra respiratoria proviene de una persona cuya radiografía hay una manifestación de cavitación, se han formado cavidades, es decir, ya hay un daño tisular. O cuando en la muestra hay abundantes bacterias. Si se hace de manera cuidadosa, es decir, si la realizan ustedes cuando me han aprendido en microbiología en segundo año, es específica en un 95%. Una prueba bien hecha de la función de Sid-Nielsen es bastante específica. Muy bien, ¿qué más? Para cultivar a la bacteria, ¿no es cierto?, van a tener que esperar un buen tiempo. Es una bacteria de crecimiento lento que va a desarrollarse en determinados medios de cultivo. Los medios de cultivo que se utilizan son el Lowenstein-Jensen, que tiene como uno de sus componentes al huevo, o el de Middlebrook, el agar de Middlebrook, y el crecimiento puede demorar en esos dos medios de cultivo hasta 2 meses. Existen caldos de cultivo que permiten un crecimiento más rápido, que tampoco es tan rápido porque puede demorar hasta 3 semanas. La prueba se realiza, o este estudio se realiza en el caso de la tuberculosis pulmonar con una muestra de esputo que se recoge por 3 días, el primer esputo de la mañana, porque se considera que es el que tiene mayor cantidad de bacilos. Cuando la bacteria está diseminada o está haciendo alguna formación o una forma extrapulmonar, entonces toman una muestra mayor del tejido o del líquido de la región que está infectada. La muestra tiene que ser tratada primero con hidróxido de sodio. Por favor, corrijan esta A de aquí, debe ser minúsculo. Al 2% para eliminar el resto de bacterias de la muestra y dejar solamente al Mycobacterium tuberculosis.
Otros medios de cultivo se utilizan los ensayos de sensibilidad al fármaco, ¿sí? Que se pueden observar al microscopio, se van a ver marañas o cordones, y estos exámenes pueden realizarse o tienen un resultado en una semana. Otras pruebas que se suelen hacer es la sensibilidad de la bacteria a los fármacos. Ustedes ya han hecho el antibiograma, ¿no es cierto? Han hecho la prueba del antibiograma, la práctica del antibiograma o todavía. Ya saben cómo se hace para saber si una bacteria es sensible, ¿no es cierto?, o resistente a un microorganismo. ¿Muy bien? Eso también se suele hacer con las muestras de tuberculosis para ubicar con facilidad alguna bacteria resistente. Una tuberculosis multiresistente. Otras pruebas que se realizan, que ya son un poco más sofisticadas, son las pruebas de ácidos nucleicos. Como la microscopía no les va a identificar la especie, nosotros solamente les dice que es un bacilo ácido alcohol resistente, se pueden emplear estas pruebas que estudian las secuencias de ADN, ¿sí?, en base a un gen. Se estudia este gen. ¿Cómo prevenimos un micobacterio en tuberculosis? Con la vacuna. Una vacuna que está hecha a partir del Mycobacterium bovis atenuado, es el bacilo de Camet-Guerin, que se coloca o se pone en las poblaciones de las zonas endémicas. Es mucho más eficaz, como todas las vacunas, cuando se pone en la población joven, y no debe ponerse en ninguno de los. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar cuando a una persona con VIH le ponen una vacuna de Camet-Guerin? Le puede dar la enfermedad, porque acuérdense que es Mycobacterium atenuado, ¿sí?, atenuado. ¿Ya vieron eso en inmunología? El tratamiento no es algo que tengan que recordar, pero sí saberlo, ¿sí? Es bastante largo, puede durar hasta 9 meses, con una combinación de 4 antibacterianos. Y es esta duración tan larga y la mezcla de las medicinas lo que hace que muchos pacientes abandonen el tratamiento y aparezcan formas resistentes de la bacteria. Existe una tuberculosis multiresistente y una extremadamente resistente, en la que ya no se puede hacer nada, ningún antibacteriano hace nada, no tiene efecto, y es la más severa de todas. Muy bien, preguntas sobre el Mycobacterium tuberculosis antes de pasar a la letra. ¿Ven películas en Semana Santa? Ya. En todas las películas aparece alguna persona o alguno de los personajes se relaciona con alguien que tiene esta enfermedad. El agente causal de una enfermedad tan antigua es un bacilo ácido alcohol resistente, conocido también como bacilo de Hansen. La lepra se conoce también como enfermedad de Hansen y es un microorganismo que tiene un periodo de incubación un poco largo. Dice que puede durar hasta 20 años, ¿no es cierto? Es más largo que el del treponema. ¿Cuándo es el periodo de incubación del treponema pálido? 8 años, ¿no? Esa es la bacteriemia. El periodo de incubación, de 10 a 90, ¿qué? ¿Días, años, meses? Días, de 10 a 90 días. El periodo de incubación de Mycobacterium leprae puede ser bastante largo, entre el contacto y la aparición de las manifestaciones. La severidad de las lesiones va a depender de la respuesta del paciente. Y se sabe que la lepra tiene 2 tipos, una lepra llamada lepromatosa o multibacilar y otra llamada tuberculoide o paucibacilar, es decir, que tiene pocos bacilos. ¿Dónde? En las lesiones. La lepromatosa es la más severa, es la más desfigurante, ¿sí? Pero aunque es la más desfigurante, la pérdida de sensibilidad solamente ocurre en parches, es decir, en zonas de la piel de estas personas es que se pierde la sensibilidad. En las lesiones encontramos abundantes bacilos, a diferencia de la lepra tuberculoide, en que no encontramos bacilos, encontramos muy poquitos en las lesiones. La lepromatosa es la forma más contagiosa porque la tuberculoide no lo es. Y esta, a pesar de ser tan severa en cuanto al daño que se hace a los tejidos, no es reactiva a la lepromina. Esta lepromina es una prueba análoga al PPD, análoga a la prueba de la tuberculitis. Utiliza el mismo componente. Entonces, la persona puede tener o una lepra lepromatosa o una tuberculosis, cualquiera de las dos.
La bacteria se transmite por contacto con las lesiones, por igual que en el otro caso, por un largo tiempo. Las personas de la familia se contagian cuando tienen contacto con secreciones nasales de las personas infectadas de la lepra lepromatosa y pueden incubar entre 2 a 10 años, con tiempos tan largos como 20. Las lesiones más visibles casi siempre están en la nariz, razón por la cual se hace la función de ceñirse a un raspado del tabique nasal. Al igual que otra bacteria que ustedes conocen, no crece en medios acelulares, entonces para reproducirlas van a tener que utilizar animalitos de laboratorio. ¿Qué otra bacteria conocen que no crece en medios artificiales? El Treponema pallidum. ¿Subespecie? Pálido. El agente causal de la SIC. Muy bien. Les decía que tienen, para identificar a una persona que estaba en contacto con alguien enfermo de lepra, tienen la prueba de la lepronina, y la induración va a aparecer en un tiempo un poquito más prolongado que para la tuberculosis, demora de 3 a 4 días. Y es positiva, acuérdense, en la lepra tuberculosa, no en la otra, no en la lepromatosis. A últimos tiempos, el complejo Mycobacterium avium, con estos dos componentes, el avium y el intracelulares, está apareciendo mucho, sobre todo relacionado a los pacientes con VIH, especialmente en ellos se observa la aparición de este Mycobacterium avium. En los inmunocompetentes aparecen los dos, ¿sí? Y el cuadro pulmonar es bastante parecido al de la tuberculosis. Se sabe que para que una persona desarrolle enfermedad por estas dos bacterias, tiene que tener como antecedentes consumo habitual de tabaco o una enfermedad pulmonar previa, cualquiera que ésta sea. Muy bien. Preguntas sobre Mycobacterium. Todo está claro. Tiempos de incubación, está clara la patogenia, está clara las formas clínicas. Eso es importante. Lepra no van a ver. No, es muy poco frecuente, pero tuberculosis sí. Tuberculosis sí. Las bartonelas son un poco más entretenidas. Ya. Por lo menos una bartonela es un poquito más entretenida o más cercana, ¿sí? Porque es agente causal de la enfermedad de Carrión. Vamos a hablar un poquito más de lo que tienen en el texto sobre la enfermedad de Carrión, ¿sí? Pero algunas generalidades de la bartonela las vamos a ver ahora. Son cocobacilos o bacilos, no son muy alargados, a veces pueden parecer algo redonditos, pero son gram negativos. Son aerobios y tienen que crecer en medios con sangre. Estas bacterias son intracelulares, ¿sí? Son intracelulares y tienen afinidad por el tejido sanguíneo. Crecen lentamente en medios que tienen sangre, como les decía, a una determinada temperatura y a ciertas condiciones. El crecimiento lento quiere decir que pueden demorar hasta mes y medio en conseguir la producción de una colonia. Las especies que vamos a estudiar, Bacilliformes, Cancelae y Quintana, pueden producir fiebres a repetición en diferentes formas y lesiones angioproliferativas, que en el caso de la Bacilliformes van a ser la verruga peruana y en las otras dos la angiomatosis bacilar. Y también se relacionan a vectores. ¿Se acuerdan de los vectores? Denme un ejemplo de vectores. La luxón. ¿Para es vector de qué? Ajá. De la leishmania. Muy bien. Mira. Las bartonelas están muy relacionadas, cada una de ellas a un vector. Es decir, cada bartonela va a tener su propio vector y este va a ser el que transmita la enfermedad de una persona a otra. La primera bartonela que tenemos aquí en el cuadro es la bartonela bacilliformes. Les dicen que es agente causal de la enfermedad de Carrión en sus dos fases. La fase aguda, conocida como fiebre de la orolla, que se caracteriza por una anemia tremendamente severa, ¿sí? Producto de la destrucción de los glóbulos rojos por acción de la bacteria, y la forma crónica, que es la verruga peruana.
Esta forma crónica se caracteriza por lesiones angioproliferativas, ¿sí?, que vamos a ver después, que aparecen en todo el cuerpo. Tiene como vector a una llamada mosca de la arena, del que es también miembro del grupo de los flebótomos, y que se llama mosquito luxón. ¿Sí? Este mosquito es endémico o vive a ciertas alturas, entre 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, las mismas regiones, o mejor dicho, los sitios donde este mosquito determina la endemicidad de la enfermedad. Bartonella henselae es una bacteria que vive y tiene como reservorios al gato y a la pulga del gatito. Asimismo, esta pulga se constituye en un vector si pica a una persona. El mismo gato puede ser también un vector cuando muerde, araña, o la persona tiene contacto con las heces del animalito, puede contraer una enfermedad por Bartonella henselae. La enfermedad más frecuente por esta bacteria es la enfermedad que se llama del arañazo de gato, la enfermedad por arañazo de gato. Más frecuente en los niños, porque siempre son los pequeños los que están en contacto con las mascotas, y va a producir una linforeticulosis benigna, que se llama enfermedad por arañazo de gato y se caracteriza por adenopatías regionales. Las personas que tienen baja inmunidad pueden contraer enfermedades por Bartonella henselae o Bartonella quintana. Esta enfermedad se llama angiomatosis basilar y es una proliferación vascular a nivel de la piel. La Bartonella quintana es agente causal de la llamada fiebre quinta, fiebre de 5 días o fiebre de las trincheras. El último nombre de trincheras proviene de la Primera Guerra Mundial. ¿Han visto las películas de esa época? ¿Han visto? Hay varias películas, ¿no? En esa época los soldados cavaban en la tierra, ¿no es cierto?, y se metían ahí para protegerse de los bombardeos ataques, ¿sí? Y el contacto de persona a persona, teniendo como vector el piojo de los humanos, era lo que transmitía la enfermedad. Vale decir que para Bartonella quintana es muy importante la falta, para la transmisión, influye mucho el hacinamiento y la falta de higiene. Son las 3 Bartonellas que vamos a estudiar el día de hoy. A ver. La Bartonella basiliformis es la primera que vamos a revisar. Es importante porque es endémica en nuestro país, como les decía hace un rato, y los casos no se presentan con mucha frecuencia, pero sí pueden aparecer, sobre todo la forma anémica. La bacteria se transmite a partir de un vector. Esta bacteria transmite el vector al momento de alimentarse. Estos mosquitos son hematófagos y es la hembra de la especie la que transmite a la bacteria. Cuando el mosquito o la mosquita, en este caso, se pica a una persona para alimentarse, deja a la bacteria en el organismo y comienza la multiplicación la multiplicación bacteriana. El microorganismo tiene gran afinidad por el eritrocito y por las células endoteliales, y es ahí a donde va. Una vez que está ahí en el eritrocito o células endoteliales, comienza a alterar la pared de esta célula, la pared eritrocítica. Y el resultado es que esta bacteria, o la pared de esta célula, se vuelve más frágil, cambia su morfología o se deforma, ¿sí? Entonces, esta célula deformada es reconocida como algo raro, algo extraño, que debe eliminarse, y el sistema retículo endotelial se encarga de eso. El resultado es una anemia muy severa. Ese es el mecanismo patogénico que utiliza la Bartonella basiliformis. Gran afinidad por los eritrocitos, a los que altera su pared celular. Esa pared celular alterada es igual a una célula anormal, ¿sí?, o dismórfica, fagocitada, y el resultado es la anemia. Ahora bien, este es el mosquito, o la mosquita, la Luxonia verrucanum hembra. Es la hembra la que produce el problema. ¿Dónde está? En las zonas andinas de Perú y Ecuador, y también Colombia. Vive entre los 800 y los 3000 metros, y se sabe que ahora este mosquito está llegando a otros niveles, ¿cierto? Ya se está adaptando a otras alturas menores, pero mientras
Consideramos como zonas endémicas en el Perú todos estos sitios: el Callejón de Huaylas, el Callejón de Conchugos, la zona de Carhuaz, Cajamarca y el Valle del Urubamba. Son zonas endémicas. Razón por la cual siempre, como les he dicho en otras clases, es importante preguntarle a sus pacientes si alguien llega con una anemia muy severa, pregúntenle si ha estado en alguno de estos lugares y también si lo ha picado algún mosquito en la tarde. Estos mosquitos salen a alimentarse a la hora del crepúsculo, a las 6 de la tarde, a esa hora. Entonces es frecuente que puedan producir picaduras a esa hora. Se transmite cuando la bacteria inyecta el microorganismo al alimentarse, como ya les dije, y el reservorio es el hombre. La enfermedad de Carrión Salud pasa por estos pasos. Miren, tenemos a un mosquito, al mosquito Leucemia verrucano, que vive entre 500 y 3200. Este es otro dato más acerca de las alturas a las que vive el vector. El mosquito pica a una persona y produce la enfermedad aguda, infección primaria o fiebre de la ororia. Esa es la fase hemolítica de la enfermedad de Carrión, ¿sí? Al inicio es completamente inespecífico, pero la lisis excesiva de los eritrocitos condiciona una anemia severa. Si esta anemia no se trata, en el 40% de los casos es mortal, lleva a la muerte a una persona. Se sabe que las personas que llegan por primera vez a los lugares donde la bacteria es endémica desarrollan esta enfermedad. Y pueden pasar también a esta fase de bacteriemia asintomática y llegar a la fase crónica, que es la verruga peruana. Las personas que viven en las zonas endémicas, que son oriundos de esa zona, desarrollan la verruga peruana, en la mayoría de los casos. Esta fase, conocida como fase eruptiva, aparece hasta 2 meses después de la fase aguda y puede durar 1 año. Las lesiones angioproliferativas son nódulos cutáneos que miden de 1 a 2 centímetros de diámetro y que pueden ser sangrantes. Los niños de las zonas endémicas presentan esta forma de la enfermedad y generalmente es asintomática, es decir, solamente aparecen las lesiones y no hay ninguna otra manifestación. Y si la hay, es muy poco frecuente y está sin nada aquí. Malestar general, dolor de cabeza, aumento de temperaturas y dolor muscular y en las articulaciones. Pero lo más frecuente es que la segunda fase sea asintomática. ¿Qué pretendía hacer Carrión? Era lo que Carrión buscaba, demostrar que la primera fase, la fase aguda, era la fase inicial y después se continuaba con la fase crónica. ¿Cómo lo demostró? Se inoculó, ¿qué? Sangre de una persona. ¿En qué fase? Se inoculó la sangre de una persona que estaba aquí, ¿sí? En la fase de verruga peruana. ¿Y qué desarrolló? La primera fase, la forma aguda. Antes logró probar lo que pensaba, ¿cierto? Pero falleció en él. ¿Cuándo? Si quedarían el día, ya no me digan el año, pues puede ser 5 de octubre. Ustedes tienen el Día de la Medicina el 5 de octubre. Gracias a Carrión. Muy bien. Sigamos. Los bartonelas son entretenidos. El mosquito pica al hombre y es el reservorio. Buena la pregunta para aclararles. El hombre es el reservorio de la bacteria, ¿sí? Es el reservorio, pero no pueden no tener la enfermedad en esta parte de acá, en la bacteriemia asintomática. Cuando una persona está en esta fase, en bacteriemia asintomática, es que puede ser picado y se puede tomar la bacteria de él, el mosquito. No, pero acá el mosquito pica al hombre. Son históricas. Estas son las lesiones de la fase eruptiva de la enfermedad de Carrión. Nódulos que pueden sangrar y aparecen en todo el cuerpo. El laboratorio no es muy útil en el diagnóstico, ¿sí? Casi siempre el diagnóstico se hace por la presentación clínica y los antecedentes, el viaje a una zona endémica y que el paciente recuerde que ha sido picado por un mosquito.
El frotis en sangre periférica es más práctico que sensible y se utiliza en la tinción de higiene. Se debe cultivar en un medio semisólido y utilizando suplementos sanguíneos, cuales se añade al medio de cultivo sangre de conejo para poder conseguir que las bacterias se desarrollen. Se puede utilizar también la hemoglobina como componente del medio. Se incuba aproximadamente por 10 días a una determinada temperatura, que es de 28 grados, y se observa una turbidez. Eso indica que la bacteria está creciendo. La enfermedad por arañazo de gato es más frecuente de lo que uno cree. Lo que pasa es que a veces no se logra identificar al agente causal. ¿Qué va a ocurrir? Les decía que el gatito, ¿no es cierto?, tiene la bacteria en la orofaringe y también la pulga del gato. Los dos pueden tener al microorganismo y ser completamente asintomáticos. La pulga del gato actúa como vector y el gato también, les decía, si muerde a una persona o la araña y han visto que los gatitos se suelen lavar las patitas, se lavan las patitas y después pueden arañar a alguien. En ese momento pueden estar transmitiendo la enfermedad. Esta enfermedad tiene como huésped accidental al hombre, ¿sí? Y va a producir una lesión de este tipo, una adenopatía regional autolimitada, es decir, que solamente con tratamientos tópicos de calor y antiinflamatorios va a desaparecer. La enfermedad se llama linforreticulosis benigna, en su nombre científico y elegante, pero es conocida comúnmente como la enfermedad por arañazo de gato. Las personas o el grupo etario que más la padece son los niños. La Bartonella henselae se está estudiando al igual que la Bartonella quintana últimamente porque aparecen también en cuadros produciendo un cuadro que se llama angiomatosis basilar, que son lesiones vasculares cutáneas en los pacientes que tienen VIH. Las lesiones, en el caso de la Bartonella henselae, aparecen en la piel, en los ganglios linfáticos y también en el hígado y en el vaso. ¿Sí? Pueden aparecer en esos lugares, a diferencia de la Bartonella quintana. La Bartonella quintana tiene como reservorio al hombre y el vector es el piojo humano, o sea, el piojo del humano. Las lesiones que produce son de este tipo, pueden aparecer así, las angiomatosis basilares aparecen así, pueden ulcerarse y necrosarse después, sobre todo en los pacientes que tienen VIH. La característica que da nombre a esta enfermedad es que la fiebre recurre cada 5 días, es decir, aparece, tiene un pico al 5.º día y luego desaparece. Esta fiebre recurrente cada 5 días da el nombre a la enfermedad que se llama fiebre quinta o fiebre de las trincheras. Este microorganismo no tiene ningún reservorio animal, el reservorio es el hombre, se transmite por la picadura del piojo. La enfermedad producida por Bartonella quintana se caracteriza, aparte de la fiebre que recurre cada 5 días, por dolores intensos en los huesos largos, generalmente en la tibia. Este dolor es característico. Y se asocia la aparición de una enfermedad a lo que les decía hace un momento, malas condiciones de higiene y hacinamiento. Las personas con VIH desarrollan la enfermedad de angiomatosis basilar, sobre todo en la piel, y fiebre a repetición y también bacteriemia. El peligro con la bacteriemia es que puede finalmente causar una endocarditis. Muy bien. Para terminar, clamidias. Preguntas sobre las bartonellas. ¿Está todo claro? Las bartonellas no son complicadas. Las clamidias tampoco lo son. Esta familia, Clamidiaceae, está compuesta por bacterias que crecen dentro de las células. Las 3 que hemos visto hoy crecen dentro de las células, son intracelulares obligadas. Además de esas, son bacterias bastante haraganas, son parásitos de energía, toman toda la energía de la célula huésped porque no pueden producir energía propia. Los patógenos humanos están divididos en 2 géneros. En el género Clamidia, la Clamidia trachomatis, y en el Chlamydophila, la Clamidia psittaci y la Clamidia pneumoniae. Esta Clamidia psittaci es una ornitosis, es una enfermedad que proviene de las aves. En el inicio se pensaba que solo de los loros, pero ahora se sabe que cualquier ave la puede transmitir y se relaciona a las ocupaciones de una persona, al trabajo de una persona. Los veterinarios y los criadores de aves son los que están más propensos a tener la enfermedad. La familia Clamidiaceae
se caracteriza porque tiene una estructura de pared bastante peculiar. Tiene una membrana externa, ¿sí?, en la que están localizadas dos tipos de proteínas. La proteína principal de membrana externa y la proteína de membrana externa 2. Estas proteínas van a dividir a los grupos, ¿sí?, o a los géneros en serobares. Por ejemplo, la proteína principal de membrana externa, ¿sí?, es única de cada especie. La Chlamydia trachomatis tiene al gen que codifica a esta bacteria con muchas zonas variables, lo que hace que al final se formen 18 serovariedades de Chlamydia trachomatis. Chlamydia psittaci también es variable y Chlamydia pneumoniae solamente tiene una serovariante. La proteína de membrana externa de tipo 2 es conservada y es común a todos los miembros de la familia. Esta proteína se encarga de la regulación de los puentes disulfuro que se observan en el cuerpo elemental. Es una bacteria que tiene un lipopolisacárido que actúa como una endotoxina débil y en toda la estructura de pared celular o de membrana externa no encontramos peptidoglicanos. Miren, las clamidias, todas las bacterias de esta familia, tienen un ciclo de replicación único, que no han visto ustedes en ninguna bacteria que han estudiado hasta ahora. Por eso lo hemos dejado para el final, para que se acuerden bien. No es nada complicado en realidad. Miren, la bacteria tiene elementos infecciosos y elementos replicativos. El elemento infeccioso, es decir, el que tiene la capacidad de unirse a los receptores, es el que conocemos como cuerpo elemental, CE. ¿Sí? El cuerpo elemental o cuerpos elementales. Estos cuerpos elementales se unen a los receptores que están en las microvellosidades de ciertos tejidos, que vamos a ver después, de ciertos órganos como el pulmón, la conjuntiva, en el tejido anal, y van a entrar a la célula de manera activa. Se van a internalizar en un fagosoma, como ocurre con todos los microorganismos. Y dependiendo de qué tan bien esté hecha la estructura de la membrana del cuerpo elemental, la bacteria, o el cuerpo elemental, perdón, va a poder inhibir la acción del fagolisosoma. Un detalle importante es que estos cuerpos elementales, aún sin ser unas esporas, le dan una gran resistencia al microorganismo, ¿sí?, ante los ambientes adversos. Si la pared o si la membrana está intacta, la bacteria, el microorganismo no se destruye en el interior de la célula y se queda ahí. Cuando la bacteria está dentro del fagosoma y pasan de 6 a 8 horas, esta bacteria empieza a cambiar y a reorganizarse. Se reorganiza en la otra forma de las clamidias que se llama cuerpo reticular. Este cuerpo reticular es mucho más grande, y va a empezar a formarse dentro del fagolisosoma. Esta estructura que ustedes ven aquí, que es el fagolisosoma, en donde hay cuerpos elementales y cuerpos reticulares a la vez, se conoce como inclusión, ¿sí?, y es lo que nos permite identificar al microorganismo. Esta inclusión, ¿sí?, va a permanecer conteniendo a los dos elementos, cuerpos reticulares y cuerpos elementales, hasta aproximadamente un día después. A partir de ese momento, los cuerpos reticulares comienzan a reorganizarse de nuevo, ¿sí?, se reorganizan en cuerpos elementales, otra vez. Estos cuerpos elementales se van a replicar en gran cantidad y cuando ya se replicaron en mucha cantidad, rompen la célula, ¿sí?, y se liberan. Y van a infectar a otra célula más. Y se repite el mecanismo, se repite el mismo circuito. Aquí están los dos elementos componentes del ciclo vital. El cuerpo elemental, que es la forma infecciosa, es más pequeño y es metabólicamente inactivo, a diferencia del cuerpo reticular, que es metabólicamente activo, más grande y solamente sirve para la replicación. El cuerpo reticular no va a poder infectar, no tiene esa capacidad. Este cuerpo elemental, ¿sí?, tiene afinidad por una célula epitelial y esta afinidad está determinada por la proteína principal de membrana externa. ¿Se acuerdan que era la que daba las serovariedades?
¿cierto? Las clamidias, sobre todo el infogranuloma venérea y tracoma, infectan diferentes tipos celulares. Este componente se fija a las microvellosidades y no se fusiona con el fagolisosoma. La base de la estructura del cuerpo elemental está determinada por la presencia de los puentes disulfuro. Cuando estos enlaces que forman los puentes disulfuro se pierden, ¿sí?, aparecen o empiezan a formarse los cuerpos reticulares. Y son resistentes al ambiente adverso, como les decía hace un rato. Los cuerpos reticulares, que son las formas replicativas, se van a replicar efectivamente por fisión binaria, ¿cierto? Y sirven ambos, ¿no es cierto?, dentro de la inclusión, que es el fagosoma, como medio de identificación. Después de que están los dos juntos en el cuerpo de inclusión, se reorganizan en cuerpos elementales, rompen la célula, como vimos hace un rato, y se liberan los cuerpos elementales para volver a infectar. ¿Complicado? ¿Qué tiene que saber? Forma infecciosa es el cuerpo elemental y que le da resistencia. La forma replicativa es el cuerpo reticular. Y en la inclusión están los dos, ya está. Aunque se acuerden de eso, está bien. Bien, la clamidia, o dentro del grupo de la clamidia, la más importante es la clamidia trachomatis. Esta clamidia trachomatis es agente causal de infecciones en humanos y entra al organismo mediante una laceración o una abrasión en diferentes tejidos. La clamidia trachomatis, ya también como tracoma, tiene dos biovariedades. Una es el tracoma y la otra el infogranuloma venéreo. Los receptores para estos dos, para los cuerpos elementales de estos dos, están en todos estos tejidos, en el epitelio cilíndrico no ciliado, cuboidal y de transición. Esos tejidos que ustedes conocen mejor que yo por histología y que se encuentran en diferentes órganos, en la uretra, en el endocérvix, en el endometrio, trompas de falopio, en el ano, en el recto, en el aparato respiratorio y en la conjuntiva, lo que les da una idea del abanico tan amplio de enfermedades que pueden causar estas bacterias. Las serovariedades, que no son infogranuloma venéreo, van a producir una inflamación grave, mientras que el infogranuloma venéreo produce gran destrucción celular y una intensa respuesta inflamatoria del hospedero. La lesión se produce en el ganglio linfático que drena la lesión primaria y se conoce como un granuloma. Van a haber necrosis, polimorfos nucleares que migran hacia la zona de la lesión y finalmente todo este ganglio en el que se repite la ruptura celular para la liberación de los cuerpos elementales, ¿sí? Finalmente el ganglio se destruye, hay una destrucción del órgano del ganglio y se producen abscesos y fístulas. Cuando una persona ha adquirido la enfermedad, no adquiere una inmunidad, por lo que las reinfecciones son frecuentes. Esto que parece muy complicado no lo es tanto. El ciclo vital que acabamos de ver se repite en cada uno de estos órganos, ¿sí? Y el resultado puede variar. Si, por ejemplo, este ciclo se repite a nivel de la conjuntiva, va a producir una lesión tan severa en los ojos que va a llevar a la persona a la ceguera, ¿sí? ¿Dónde ocurre esto? En varios lugares. Existen lugares donde tracoma, la enfermedad conocida como tracoma, es endémica. Después, si este mismo ciclo o este mismo proceso se repite a nivel de las trompas de falopio, se producen cicatrizaciones severas en los órganos reproductores femeninos que llevan a la esterilidad. Las enfermedades que producen estas bacterias también están aquí. Puede producir tracoma, es una queratoconjuntivitis. Si les dicen querato es porque ahí hay una cicatrización, ¿sí? Crónica. Empieza como una conjuntivitis folicular que luego se cicatriza y que va a producir una retracción del párpado. Esta retracción del párpado hace que las pestañas crezcan hacia adentro, lesionen la córnea y se produzca una úlcera, que al final lleva a una ceguera. Ya está, no se complica. La conjuntivitis de inclusión en el adulto está ocasionada por algunas serovariantes. ¿Se acuerdan que habían 18? ¿Sí? Estas son las serovariantes que producen este tipo de enfermedad y está asociada a una enfermedad genital previa. La conjuntivitis de inclusión neonatal
tiene que ver con un niño que contrae la enfermedad de una madre enferma, ¿sí? De una madre que es portadora de la enfermedad en el canal del parto. Las infecciones urogenitales se producen por las serovariantes de la D a la K, ¿sí? Y pueden involucrar el cuello uterino, las glándulas de Bartolino y la uretra. Cuando ocurren estas infecciones de clamidia con otra bacteria, casi siempre es con una conocida de ustedes, la Neisseria gonorrhoeae. El linfogranuloma venéreo es una enfermedad de transmisión sexual que se caracteriza por producir una pápula y una úlcera indolora que primero es pequeña, pasa inadvertida y puede recurrir con un cuadro de fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. El cuadro remite pronto, pero después se desencadena una inflamación severa de los ganglios que característicamente toman una forma conocida como bubones. Al romperse estos ganglios, ¿se acuerdan que se rompen por la destrucción celular? Se producen fístulas y abscesos. Las mujeres pueden tener una proctitis que tiene un origen vaginal, pero en los hombres se puede diseminar por vía anal o diseminación desde la uretra. Otras enfermedades que producen Clamidia trachomatis son el linfogranuloma venéreo ocular y la neumonía del lactante. Lo importante en el caso de las clamídias es que recuerden el ciclo único. Tienen que saber todo, pero lo característico aquí es ese ciclo vital único que no han visto hasta ahora, ¿no es cierto? Porque todas las bacterias son bastante aburridas, son de una forma y se mantienen así. Estos no, tienen cuerpo reticular y cuerpo linfático. Muy bien, la Clamidia trachomatis, ¿sí? Para ser estudiada en el laboratorio, tiene que pasar por ciertos procesos. La citología, en el específico, estudios serológicos y el cultivo. Se puede tratar de encontrar al antígeno en una muestra que debe estar muy bien tomada y hacer estudios genéticos para identificación de ácidos nucleicos. Las personas que tienen sintomatología, esto lo ven ahora recién, tienen mucha más cantidad de bacterias en la muestra que las personas que son asintomáticas. Las muestras de cervix, de raspado uretral o conjuntival tienen que tener cuidado en que no tengan mucha secreción purulenta, ¿sí? Para que puedan obtener mayor cantidad de bacterias. El estudio de la citología, ¿para qué nos sirve? Para ver las inclusiones. En este lado de aquí ven los cuerpos elementales los cuerpos reticulares un poco más oscuros, ¿sí? Se tiene que ver una especie de saco lleno de pelotitas de diferentes colores. Esta citología es poco sensible, lo que sí es la detección antigénica, ¿sí? Para la detección de antígenos se utilizan los que se forman frente a la proteína principal de membrana externa. En la Clamidia trachomatis tiene una sensibilidad muy grande el cultivo del endocerix y es más específico, aunque siempre es menos específico que los ácidos nucleicos, que son los estudios que ustedes tienen aquí. Se estudia el ARN del ribosoma 16S. Estos estudios, a pesar de que son rápidos, son de poca utilidad, ¿sí? Porque no identifican muchas bacterias. En cambio, las pruebas de amplificación que tienen aquí y de inmunoanálisis son más efectivos. Los dos miembros del género de Clamidofila están aquí, la Clamidia pneumoniae y la Clamidofila citacina. Este último, ¿sí? Es el agente causal de una ornitosis humana, es decir, una enfermedad de las aves, ¿sí? Que pasa a los seres humanos y está relacionado casi siempre a las personas que trabajan con estos animales, veterinarios o criadores. En el caso de la Clamidofila pneumoniae produce faringitis, bronquitis, neumonía y también sinusitis. Y se transmite, como todas las enfermedades respiratorias, de persona a persona por las gotas respiratorias. Un detalle importante que hay que recordar con respecto a la Clamidofila pneumoniae es su relación, ¿sí? Aunque no es una relación causal, con presentación posterior de arteriosclerosis, ¿sí? Se sabe que la bacteria puede dañar a los músculos lisos, pero no se tiene claro si la lesión es por efecto directo de la bacteria, ¿sí? Por algún componente bacteriano o por la presencia de la bacteria que desencadena una inflamación.
Chicos, les decía que aquí les había puesto el enlace para que buscaran información sobre la tuberculosis. Si es que tienen interés, estos enlaces o estas informaciones se renuevan todos los años. Muy bien, chicos, muchas gracias.